Hola amigas, ¿cómo están? Como fundadora y coordinadora de Mujeres de las Américas, en marcha por la Fundación Ciencias de la Documentación y que tiene como misión dar visibilidad, generar conexiones, compartir conocimientos, formar y reconocer a mujeres, hombres y entidades comprometidas con el liderazgo femenino, les doy la bienvenida a la nueva entrega de Diálogos Inspiradores del 2021. Las mujeres de éxito de hoy tienen el reto de convencer a otros en múltiples ocasiones en las que tienen que hablar ante un grupo de personas. Y si uno lo hace con seguridad, puede aprovechar el momento para ganar aliados, adeptos y amistades. Para un buen discurso es necesario hablar con elocuencia. Así, conocer algunos consejos nos servirán para poder hablar de manera fluida, con poder de convencimiento y persuasión, que es una fortaleza importante en las mujeres. Y considerando la virtud femenina de adecuar el lenguaje, la voz, manejar los gestos y utilizarlos para dar emotividad al mensaje, nos quedará claro que conocer y dominar la oratoria es fundamental para alcanzar el éxito. Con este planteamiento y con la participación de speakers reconocidas en el ámbito de la oratoria y la marca personal en sus países, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la oratoria en el desarrollo del liderazgo en femenino? Para ello, hoy nos acompañan nuestras compañeras, miembros acreditadas de la Comunidad de Mujeres Líderes de las Américas, de diferentes países. Sin más dilación, comenzamos con la primera intervención. Ella es Maite García Mirabete, desde México. Maite es consultora en comunicación estratégica especializada en oratoria y media training, CEO del grupo Voz Esmeralda y directora general del periódico del mismo nombre, presidenta de la Comisión de Valores y Ética Empresarial de Coparmex Metropolitano. Es comisionada del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y fundadora de la Movida Latinoamericana por una cultura de la equidad y la prevención de la violencia de género. Bienvenida, Maite, tu turno. Pues muchísimas gracias Auxiliadora, gracias a todas mis queridas compañeras, un saludo con mucho cariño desde México. Y bueno, pues la verdad es que el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Decía mi maestro de oratoria, Muñoz Cota, decía él en su época, el hombre es su palabra, hoy lo ha adaptado y diríamos que la persona es su palabra. Ella lo conforma y la define, es su imagen fiel. Y bueno, la verdad es que esta frase de mi queridísimo maestro Muñoz Cota es una frase muy poderosa, porque efectivamente nosotros somos nuestra palabra y nos conforma en nuestra marca, nos conforma de manera personal, pero también nos conforma de manera profesional y de forma muy, muy importante. Y es nuestra imagen fiel. Si nosotros somos elocuentes, somos claros, somos precisos y logramos llevar a la acción a través de nuestras intervenciones, pues vamos a lograr resultados, sea en el ambiente y en el ámbito en el que nos estemos desarrollando. Y la verdad es que la oratoria, pues ha sido mi vida. Yo comencé muy jovencita con ella en concursos de oratoria y después ha sido la manera en la que pues me he ganado la vida. A lo largo de todos estos años, de más de 25 años de entrenar académicos, políticos, directivos, directivas, políticas, pues la verdad es que he visto pasar por mis aulas a muchísimas personas que tienen una habilidad natural y otras personas que no la tienen. Y ahí viene una de las preguntas, si el orador nace o se hace. Y yo siempre acabo diciéndoles que el orador, por supuesto, se hace. Requiere de disciplina, requiere de trabajo, requiere de muchas normas para poder lograr el arte de la elocuencia. La oratoria, pues la verdad es que es como un deporte, es como tocar el piano. Si no la practicamos, si no nos disciplinamos, no la podremos nosotros dominar ni tampoco cultivar. La oratoria es además un arte hermosísimo. Es un arte que nos permite conmover, convencer, persuadir, entretener o informar a un público. Y en estas funciones que tiene maravillosas el discurso, bueno, pues cada uno de nosotros iremos eligiendo el tipo de oratoria que más nos gusta.
Si, por ejemplo, hablo de persuasión, pues estaré hablando a lo mejor de una oratoria más política. Si hablo, por ejemplo, de entretener, probablemente sea una oratoria más social, que no por llamarse social es menos difícil, es una de las más complicadas. Y tendremos, por supuesto, la oratoria comercial, la oratoria académica. ¿Quién no ha disfrutado, por ejemplo, con una ponencia o con una conferencia que nos llena de datos, de información, de figuras y con la que nos vamos llenos de tantas cosas para poner después en práctica en nuestra vida personal? Pero también, ¿quién no recordará los grandes discursos de los políticos o estos discursos memorables como tipo Kennedy? O ahora podríamos hablar de discursos también entrañables como pueden ser los de Jacinda Ardern, ¿no? Que la conocemos todos como una de las mujeres líderes de hoy en día, o una Merkel con un estilo mucho más moderado, por ejemplo, o un Trump que, aunque no nos guste, tiene un estilo mucho más vehemente, o a un Carlos Galán de Colombia, fallecido, o a un Luis Donaldo Colosio, mexicano, por ejemplo, o a un Winston Churchill con sangre, sudor y lágrimas. La oratoria mueve conciencias, la oratoria mueve el pensamiento y la oratoria lleva a la acción si la manejamos de manera correcta. Y de ahí viene la importancia de ella en los liderazgos femeninos. Por supuesto, si queremos nosotros ejercer un buen liderazgo, sabemos que los grandes y las grandes lideresas del mundo han sido maestros que han dominado la oratoria, desde Quintiliano, Cicerón, pasando por toda la historia, pues hasta llegar a nuestros días, como decía yo, con Jacinda Ardern. Y la palabra es verdaderamente eso, sangre, sudor y lágrimas en una arena que se da con un podium, con un micrófono, ante un auditorio y en el que vamos a hacer arte cada vez que hablemos frente a un público, porque eso es la oratoria, arte. Pues me ha encantado tu intervención y además es que no hay nada más que decir, tú lo has dicho y destacar que también has dicho que el orador se hace, no se nace, o sea que ahí tenemos la prueba en estos ejemplos que nos has puesto, Maite. O sea que muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a ti, Auxiliadora. En segundo lugar, bueno, pues tenemos a Elian desde Estados Unidos, Elian Ramos, que se desempeña como oficial jefe de comunicaciones para Latino Justice, una organización sin fin de lucro que busca crear una sociedad más justa, desafiando al Estado de Derecho. Fue directora principal de Asuntos Públicos en el Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva y directora de Coaliciones Digitales Latinas para la campaña presidencial de Hillary Clinton. Recientemente fue nombrada como miembro de la Junta Asesora para el programa de noticias de Naciones Unidas Model U. Elian además presta su amplia experiencia en proyectos que aumentan la participación cívica, incluidas las colaboraciones con la Casa Blanca durante la administración de Obama, las instituciones gubernamentales y las principales organizaciones centradas en la abogacía por los derechos de los latinos en los Estados Unidos. Bienvenida de nuevo, Elian, tu turno. Hola, muchas gracias por la invitación. Acá desde Estados Unidos con mucho frío, pero estamos bien. Y bueno, el tema me parece muy interesante. Llevo muchos años practicando los discursos y la oratoria pública. Y claro, la oratoria es uno de los componentes más vitales del liderazgo, ¿no? Si quieres llegar a ser líder, debes de convertirte en buena comunicadora. Y ahí es donde está el juego, el perfeccionar todas las habilidades para hablar en público, ¿no? Cada aspecto del liderazgo requiere interacción con el público de alguna manera, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal. Todas tenemos que encontrar estas habilidades y desarrollarlas porque es lo que nos permite poder influenciar el pensamiento de los demás y colaboración con los demás. Pero la habilidad de hablar en público es también una de las más temidas, ¿no? Tiene muchísimas ventajas el hacerlo porque nos ayuda a motivar, pero a la misma vez, desde niñas se nos ha inculcado que tenemos que actuar de cierta manera, que tenemos que
mostrarnos al público de alguna manera, y no se nos inculca el ser proactivas, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar de todo esto, de la oratoria, es muy importante pensar en ella mucho más allá de su definición como tal, ¿no? O sea, siempre estamos pensando que se trata de dar discursos en público o de pararnos enfrente de un podio, pero también se trata de ocupar, de crear y ocupar un espacio para ti y para tu voz, para tu visión. Entonces, eso quiere decir que además de la osadía y todas las demás cualidades que debes de tener para hablar en público, tenemos que crear nuestros propios espacios, tanto reales como digitales. Es en esos espacios que creamos para difundir nuestras ideas y pensamientos donde podemos encontrar seguidores, gente que apoye nuestra visión. Un líder sin seguidores no puede ser líder, ¿no? Y quiero recalcar la importancia de ese último punto. La mayoría de ponentes o portavoces que vemos en los foros públicos o en los medios son hombres, ¿verdad? Por eso es que foros como este que ha creado Auxiliadora son tan importantes, porque nos dan este espacio o podemos reforzar el espacio que ya hemos creado para nosotras mismas. A las mujeres se nos hace muy difícil identificarnos con la mayoría de ponentes que vemos porque la mayoría son hombres, ¿no? Así que lo que terminamos haciendo es intentar replicar el estilo de expresión de los hombres, el estilo de presentación masculina, o peor, caemos en la trampa de abrazar los ideales de feminidad, ¿no? Que se nos ha inculcado desde niñas. Sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Que tiende a ser un poquito más machista. Entonces, ¿qué hacemos? Atenuamos el tono para ser más femeninas, modulamos la voz de cierta manera para no ser ofensivas, evitamos hablar de manera auténtica del corazón porque no queremos crear controversia, ¿no? Y lo más chistoso es que nunca vemos a los hombres hacer eso, ¿no? Entonces, como resultado de querer mostrarnos al mundo de cierta manera, terminamos creando esta personalidad no auténtica, ¿no? Y se nos percibe, por ende, como menos competentes. Hay una frase en inglés que me hace mucha gracia, que dice, Lord, grant me the confidence of a mediocre man. En español quiere decir, Dios, dame la seguridad de mí misma que posee un hombre mediocre. Y esa yo creo que debería ser la oración que decimos todas, ¿no? Antes de irnos a dormir, porque la realidad es que hay un doble estándar, ¿no? En cómo se juzgan las mujeres y los hombres en este tipo de espacios. Entonces, ¿cómo podemos trascender a todo eso? ¿Cómo sobrepasamos estas barreras? ¿Cómo convertirnos no solamente en líderes, sino en líderes que trascienden, ¿no? Que comunican, que conectan? Y creo que todo se reduce a un par de cosas esenciales, ¿no? Las líderes se conocen a sí mismas, son auténticas. Las líderes tienen la osadía de desafiar las cosas con las que no están de acuerdo. Las líderes conectan con otros, los motivan a cambiar las cosas que no funcionan. Entonces, allí es donde yo veo que se nota claramente cómo la oratoria y el liderazgo van de la mano. No puede existir la una sin el otro, ¿no? Entonces, hay varias maneras en que podemos ser agentes activas en nuestras propias vidas para desarrollar esa calidad de oratoria y ese liderazgo, y evitar caer en todas esas inseguridades que hemos aprendido desde niñas. Ser osadas, dar un paso al frente, ¿no? Exponer nuestras opiniones. Esto nos ayuda a ser más visibles, más confiadas, y nos ayuda a que se nos presenten más oportunidades, ¿no? Ser honestas y genuinas nos ayuda a conectarnos personalmente con la gente
y ahí esto hace que los diálogos sean mucho más abiertos, más auténticos y que la posibilidad de persuasión sea más grande. Y ya un punto más práctico, ¿no? Sobre todo está la práctica y el ensayo que nos ayuda a cambiar un poco, a calmar un poco los nervios y a poder hablar de manera más relajada, ¿no? Entonces, creo que dentro de todos esos puntos está la manera en que podemos llegar a ser un tipo de oradora mucho más auténtica, inspiradora, que es lo que todas aspiramos a hacer, ¿no? Pues muchas gracias, Elian, por tu intervención. Y es verdad, por dar un poco ese detalle de que los diálogos inspiradores realmente lo que estamos dando es un poco estos espacios para que vosotros, como miembros de la comunidad, podáis intervenir, podéis tener vuestro espacio. Y bueno, como sabéis, ya lo citaré luego porque Silvia nos acompañará como una de las speakers en el encuentro de Zamora. También este año realizamos este primer encuentro internacional de mujeres líderes en el que las speakers y lógicamente la mayoría de las asistentes pues serán mujeres. Entonces es importante este punto porque es verdad que hay muchos eventos que se están haciendo que hablan de temas de mujeres y te asombras porque dices, si aquí hay un 1% 2% en el caso de haber mujeres y si no, no las hay, ¿vale? O sea que eso para destacar. Muchas gracias, Elian, de nuevo por tu intervención, querida. Así, muchas gracias. Y bueno, pues también nos acompaña hoy Rabielis Roa desde República Dominicana. Ella es consultora experta en comunicación estratégica con más de 10 años de experiencia en áreas como manejo de crisis, responsabilidad social empresarial, gestión de proyectos sociales y sostenibilidad. Además, es consultora asociada y entrenadora en temas de liderazgo, marca personal, oratoria y comunicación corporativa. También es docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y miembro del Women Economic Forum y de Mujeres Líderes, claro, y articulista para la revista Factor de Éxito. Bienvenida, Rabielis, tu turno. Muchísimas gracias. Para mí es un placer esta oportunidad que podemos tener todas de tener este intercambio, de poder compartir algunas ideas que pueden aportar a nuestro fortalecimiento a sí mismo, como difundir y poder influenciar, que es de lo que se trata, pues, este tipo de espacios con tanto mujeres como hombres en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Aprovechando estas intervenciones que han tenido nuestras compañeras, quiero que en esta misma línea analicemos un poco el contexto en el que nos encontramos. ¿Qué está sucediendo hoy? Nosotros hemos sido impactados por una pandemia que no esperábamos y que ha cambiado de por sí una sociedad que venía con cambios, que estaba atravesando la cuarta revolución industrial. Pero si a eso le sumamos que desde hace años teorías como la economía de la atención de Herbert Simon nos dice que la atención es un bien todavía más escaso, donde cualquier persona que quiera liderar tiene que estar bien preparado y contar con las herramientas y habilidades para lograr la atención de estas personas con las que quiere conectar o a las que quiere influenciar. Nosotros estamos viendo un escenario que está despertando el liderazgo femenino y que nos está mostrando la importancia que tiene, especialmente porque hoy hay una lista de países donde el manejo de esta pandemia ha sido efectivo porque el liderazgo lo han tenido mujeres y nosotras hemos discutido esto. Además, estamos a la expectativa de un Great Reset. ¿Qué va a pasar con el mundo en este momento? Los países esperan transformaciones, pero que vayan más basado a lo humano, donde necesitamos transformarnos desde adentro hacia afuera. Asimismo, nosotros cuando vemos qué ha pasado con la influencia que ha tenido la mujer en este escenario, debemos de hablar del autoliderazgo, de cómo mujeres en diferentes ámbitos, desde enfermeras, profesoras, las amas de casa, sí, esas que han tenido que ser el soporte de familia, que ayudar a sus hijos, que además de hacer sus tareas en la casa, resolver temas importantes de oficina, de negocios, de las acciones sociales que realizan. Entonces, por ejemplo, mencionábamos a Jacinda Ardern como un ejemplo de lo que es una mujer que ha trascendido, que tiene un liderazgo político importante y que, sobre todo, si analizamos las características por las cuales, y tomando el tema de la influencia de la oratoria, ella es, como decía Elian, una mujer auténtica, una mujer que habla desde lo que ella es,
con su esencia femenina, sin cambiar nada, con una marca personal que habla de solidez, de claridad, de una oratoria buena, de un discurso que ella encarna y que ella demuestra en cada una de sus intervenciones. Asimismo, podemos hablar en el ámbito corporativo de Jane Fraser, que es la primera mujer en dirigir Citigroup. Es decir, nosotros tenemos ejemplos tanto en el mundo privado como en el mundo público, asimismo en el área política, en el área social. Y cuando analizamos cuáles son o cuál es el modelo, cuáles son las características de estas mujeres en el término de oratoria, pues comencemos a hablar por la construcción de su marca personal. Cómo ellas se han atrevido a entender sus fortalezas, sus capacidades y saber comunicarlas para que las oportunidades que ellas entienden son las que necesitan y merecen para su desarrollo personal puedan ir haciéndose, puedan ir creándose, ellas puedan ir avanzando. Estoy segura, y muchos lo hemos visto, que a veces nosotras pensamos que un buen orador es simplemente esa persona que habla perfecto, que tiene buena dicción, que menciona las palabras como debe mencionarlas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas lindas palabras se caen? Porque la personalidad que tienes no es coherente a lo que dices, porque tus hechos no son coherentes con lo que dicen, porque todo eso que has proyectado ante un público o en una conversación, porque cuando hablamos de oratoria no es solamente ante grandes públicos, también es tus colaboradores en el hogar, tu familia, tu pareja, las personas con las que te relacionas a diario, los espacios sociales donde te encuentras. Esa marca personal es la base principal para que tu oratoria comience a tener mayor fuerza. Cuando hablamos de liderazgo y de oratoria, tenemos que hablar, como dijo Elian, de inspirar, de conectar con el público. Y la pregunta es, ¿entendemos cuál es el público de hoy? Cuando yo me voy a dirigir a una persona, ¿cuáles son sus características, expectativas? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué objetivo busca esa persona? El tema de los intereses, de su comportamiento, de su nivel educativo. ¿Cuál es el lenguaje que debería utilizar? ¿Cuál es el mensaje? El espacio adecuado para yo poder comunicar ese mensaje, que son elementos que a veces no se toman en cuenta, pero son determinantes para ir consolidando ese liderazgo a través de una buena oratoria. También hablemos de empatía. Si nos vamos, por ejemplo, a Angela Merkel, que mencionó nuestra compañera y que es una de las más conocidas, esta canciller, por su liderazgo político que ha trascendido más allá de su país, Alemania, pues también debemos hablar del tema de empatía. Tener empatía con cualquier público con el que tú te toque enfrentarte, te toque presentarte, desde una pequeña reunión hasta grandes escenarios. Esta empatía tiene que ver con tu esencia y con entender a quién te vas a dirigir y cuál es tu objetivo cuando te diriges a ellos. Nosotras, a través de este liderazgo femenino y a través de la oratoria, nos convertimos en voceras de causas sociales importantes, voceras que pueden lograr movimientos. Y el tema de la transformación digital que estamos viviendo nos da la oportunidad, como decía Elian, de convertir y crear referentes que influencien a otros hombres y a otras mujeres, desde nuestras niñas, nuestras adolescentes, nosotras. Una persona, una mujer que su liderazgo lo combina con una buena comunicación, con una buena oratoria, se convierte en influenciadora y se utiliza a su vez las plataformas digitales en el mundo de hoy con un mensaje claro, con un mensaje en un formato que según el público al que se vaya a dirigir le permita conectar, pues estamos hablando de trascendencia y es lo que tenemos que entender. Es importante en el mundo de hoy que cuando vamos a hablar frente a un público, nosotros como mensajeros encarnemos ese discurso. Ese discurso tiene que salir por nuestros poros, tiene que hablar de carisma, de creencia, de que yo entiendo, asumo y estoy convencida de eso que te estoy proyectando, que te estoy comunicando, sin importar el escenario. Porque las personas solamente podrán conectar con nosotros en la medida en que nosotros entendamos y sobre todo sea parte de nuestra convicción ese mensaje que vamos a ofrecer. Siempre todo alineado a un tema de ética, de principios, de transparencia, asimismo buscando cada día un mayor nivel de profesionalización. Yo quiero que quienes nos estén conectando con nosotros, les invito a ver, por ejemplo, la película Las Sufragistas, donde habla y pone un ejemplo interesante de Emily Pankhurst. Esta mujer se encargó de crear un movimiento que logró impulsar el voto parlamentario para las mujeres y fue fruto de que ella vivía, sentía su discurso, lo encarnó y supo comunicarlo en diferentes escenarios. Tuvo la gallardía de asumirlo y cuando lo comunicaba, al hacerlo desde su esencia, desde su corazón, desde lo que ella siente y cree, pues conectaba con facilidad con estas mujeres y logró este movimiento.
Y una cosa que quiero compartir, unos tips, cosas claves para quienes están conectados con nosotros, y hablaba una de nuestras compañeras el tema del miedo escénico, de a veces no confiar en mí, de entender de no, yo hasta por elementos sencillos de no, yo no tengo buena apariencia, no, yo no nací para hablar en público. Como explicaban, el orador se hace porque todas tenemos la oportunidad de desarrollar habilidades, de desarrollar la inteligencia verbal lingüística, de prepararnos y tener las competencias para que este liderazgo sea fuerte y esta marca personal, esto que somos y este mensaje que puede ser impactante, pueda comunicarse de manera efectiva. Y para ello comparto con ustedes lo que nosotros en los talleres y entrenamientos en los que tengo la oportunidad de participar, hemos ido de alguna forma promoviendo. Por ejemplo, Albert Mehrabian hablaba de la regla de 3 o la regla de la congruencia para hablar de una comunicación efectiva, y es iniciando con lo vocal. Tu voz, mujer, es única. Todos tenemos una voz que es distinta a la de los demás, y es importante que la conozcas, que la aceptes y que te encargues de entrenarla. ¿Cuáles son los tonos adecuados para decir tal o cual mensaje? La voz habla de la emoción, de lo que sentimos, así que es importante que tomes en cuenta que lo que vayas a decir, el tono tendrá gran relevancia al momento de que tus espectadores, de que tu receptor vaya a recibir el mensaje. Hablamos de lo visual, tu postura corporal, tu apariencia, cómo te preparaste antes de, cómo te colocas frente a la persona con la que vas a conversar o al público a la que le vas a ofrecer un mensaje. Asimismo, la postura corporal, las distancias sociales, cuando saludo a una persona, cuando intercambio con una persona, cuál es la distancia a la que converso. El tema de los gestos y ademanes, mi discurso debe ir acompañado de mis manos. Y en la medida en que yo lo crea, mi rostro, mis expresiones faciales también hablarán y van a convencer al público, porque el 93% de la comunicación es no verbal. Es importante también que tomemos en cuenta lo verbal. Y en el mundo de hoy es necesario tratar el storytelling. ¿Cuál es la historia que te cuento? ¿Cuál es el lenguaje que utilizo? ¿Cómo yo me valgo de metáforas, de historias, de poner hasta mi propia experiencia o situaciones que me han pasado para que tú puedas entender con facilidad? Recuerda, no siempre podemos utilizar el mismo mensaje y el mismo lenguaje para ofrecerlo a públicos diferentes. El contexto cambió, y así como cambia el contexto, debemos entender que el público cambia, y estos son elementos importantes. Para ir cerrando, siempre pregúntate antes de tener una exposición en público, ¿cuál es tu objetivo o propósito? Al público al que te diriges, ¿cuál es el contexto, el tiempo en que nos encontramos, el espacio, el tiempo que va a durar mi intervención, los medios y canales que utilizaré, que ahora los digitales son importantes, mi mensaje? Todo esto va a determinar lo anterior, el lenguaje, el tono, estar convencido de esto y recordar que nosotros, cada uno, siempre tendrá el poder de influenciar y transformar, y la palabra es un elemento importante. Gracias. Pues muchas gracias, Raibielis, y tengo que comentar, bueno, pues que nos están llegando ya bastantes comentarios, bastantes preguntas, y bueno, como sabéis, tener en cuenta que el diálogo también se está transmitiendo en directo por el canal YouTube de la Fundación. Entonces, estamos ahora mismo pues con bastante presencia online. Nuestra cuarta panelista, speaker, es Silvia Pisi desde Argentina. Ella es locutora nacional matriculada y comunicadora social, conductora de televisión y periodista, además de maestra de ceremonias y conductora de eventos protocolares, empresariales y sociales. Es coach ontológico profesional y formadora en oratoria y liderazgo, además de speaker motivacional. Y como os comentaba, nos acompañará también en el primer encuentro de mujeres líderes de junio de este año en Zamora, en España. Bienvenida, Silvia, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, María Auxiliadora, a todas mis compañeras. Es realmente un placer, un orgullo, una felicidad poder estar acá en diferentes partes del mundo, y esta tecnología que nos une, y poder tener la posibilidad de dejar nuestra palabra, ¿no? Y que por allí a alguien también le pueda colaborar. Y luego de escuchar a mis compañeras, creo que más allá de que comparto con absolutamente todas, creo que a ellas también les debe haber sido difícil tratar de mantener una cierta cantidad de tiempo reducido, y tratar de hablar en los minutos que tenemos cada una, porque la oratoria es tan extensa, es tan vasta, es tan preciosa, por eso es un arte.
en donde me sentí tan identificada con todos estos años, que hace 27 años de mi vida que estoy en este mundo de la comunicación. Y yo quiero comenzar con una frase que tiene que ver con esto, con la oratoria y el liderazgo femenino, en este caso, y es: el liderazgo no se pide, no se ruega, no se compra, el liderazgo se gana. Entonces, ¿qué hacemos cada una de nosotras las mujeres para ganarnos ese liderazgo? Y yo tomé una decisión en este caso, que es hablar los minutos que yo tenía en hacer una oratoria emocional. En realidad, salir desde la afuera, o mejor dicho, combinarlo y hacer una cadena con el del adentro. ¿Cuál es nuestra oratoria? Si definimos que la oratoria es el arte del buen hablar, preguntarnos cómo es la comunicación hacia nosotras. Estoy absolutamente convencida que para poder expresarnos hacia el exterior, hacia un público, en los diferentes contextos, tanto personales, familiares, de amigos, de empresas, y para llegar a ser un buen líder, una buena líder, que yo estoy también convencida que para ser una buena líder hay que tener una muy buena comunicación interpersonal. ¿Qué es lo que nos decimos? ¿Cómo nos decimos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cuándo nos decimos lo que nos decimos? ¿Estamos llenas de culpas, de prejuicios? ¿Estamos más preocupadas por decir lo que el otro quiere escuchar de lo que nosotras en realidad queremos decir? ¿Estamos montadas arriba de este seguimiento que tenemos de la sociedad? Porque cuando una no se arriesga, cuando una se calla, cuando una sigue este conformismo social, bajo ningún punto de vista puede llegar a tener una línea de liderazgo. La pregunta es, ¿no será, y hacer una pregunta, una autopregunta a nosotras mismas en el mundo, ¿no será uno de los mayores obstáculos que tenemos las mujeres, o que nos autoponemos las mujeres, es pensar que tenemos que dar explicaciones por todo lo que pensamos, sentimos, decimos, vivimos, elegimos? Para ser un buen orador, una buena oradora, hay que estar absolutamente convencida de lo que decimos, de lo que creemos, tener coherencia, ubicuidad. Pero ¿qué pasa cuando ese convencimiento no es interno? Cuando esa comunicación desde adentro hacia afuera ni siquiera la verbalizamos. ¿Qué pasa cuando pedimos que nos valoren? Yo creo que para que nos valoren, primero tenemos que valorarnos. Para que nos quieran, nos tenemos que querer. Para que nos tengan en cuenta, nos tenemos que capacitar y primero, en primera instancia, demostrarnos a nosotras mismas que podemos en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, y a tener en cuenta algo muy importante: la forma en que nos hablamos, en que nos autohablamos, en que nos comunicamos con nosotras, en que nos definimos, nos autoetiquetamos, es la manera que el resto nos ve, es la perspectiva de vida que mostramos, es el camino que vamos, es la forma en que nos tratamos a nosotras mismas, cómo nos va a tratar el resto. Siempre digo que cuando hay alguien que nos quiere pisotear, seguramente en algún momento tenemos que tomar la responsabilidad de que nosotras mismas nos estamos dejando pisotear. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotras, más allá de todo lo que podamos vivir como contexto? Y lo digo con experiencia, seguramente a muchas de ustedes les ha pasado. El 90% de la gente con la cual yo trabajo desde mis 18 años en la comunicación, teniendo ahora 47, son hombres. Hombres que manejan sonido, hombres que manejan las empresas, hombres que manejan los escenarios, hombres que manejan los medios de comunicación. Muchos hombres que son los que toman decisiones. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de hacernos valer? El liderazgo no se pide. Y además, otra de las palabras que yo quiero dejar, o estas frases, es: no permitamos que nos defina el otro. No nos hagamos cargo de lo que el otro dice de nosotros. Empecemos por tener nosotras una oratoria cariñosa, amable, empática. Dejemos la culpa de lado. ¿Cómo nos hablamos cuando nos hablamos? Esa comunicación interna del diario de agradecimiento, de autoconocernos. ¿Cuántas de nosotras nos hemos tomado el tiempo de escribir nuestras virtudes,
nuestros defectos, de tratar de enaltecer esas virtudes y de cambiar esos defectos si nos ayudan a una mejor comunicación. Para que esa comunicación sea asertiva, primero debe ser asertiva con nosotras mismas, con nuestra comunicación interna. Todas sabemos, de quienes estamos aquí, que esta comunicación interna hasta define nuestros propios movimientos corporales. Se puede definir o tratar de visualizar una persona por cómo camina, cómo baja su mirada, cómo va con la cabeza gacha por la vida, cómo se presenta a los demás. Y esa visibilización que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones corporales, como recién decía nuestra compañera anteriormente, más del 90% de lo que comunicamos es una comunicación no verbal. ¿Cuánto estamos comunicando con la no verbalidad también lo que nos está ocurriendo? Disfrutar es el camino con responsabilidad, hablándonos a nosotras mismas, sintiendo eso que tiene la comunicación mental, primero hacia nosotras y luego hacia el resto. Yo me quiero, yo me valoro, yo trabajo por mí, yo me capacito, yo soy líder porque me lo he ganado. Ganemos nuestro liderazgo, caminemos con paso firme, aprendamos de los fracasos y disfrutemos los triunfos, porque el triunfo no es cuánta cantidad de gente nos está escuchando, sino cuánto pudimos aportar a esa cantidad de gente que nos está escuchando. Caminemos juntas todo lo que tengamos que caminar, disfrutemos el camino porque vamos a amar todas juntas el final. Muchísimas gracias porque ha sido un placer desde Argentina. Muchas gracias, Silvia, como siempre, pues tus intervenciones tan inspiradoras, ¿no? Da gusto de verdad, tanto a ti como a las demás compañeras, oíros, porque es verdad que nos transmitís esa fuerza, esa inspiración para seguir avanzando juntas, ¿no? Que de eso se trata en Mujeres Líderes. Y si me permitís, bueno, pues nuestra última compañera en intervenir es Janine Sicafi, desde Guatemala, que es creadora de la fórmula 3D de Tu Marca con Presencia Líder. Janine es speaker, coach y trainer certificada con especialidad en oratoria, liderazgo y marca personal. Actualmente se desenvuelve como vicepresidenta del Consejo de Asesores del presidente del John Maxwell Team español. En su trayectoria profesional ha desempeñado cargos de liderazgo, entre los que podemos mencionar directora general de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Guatemala, presidenta fundadora de la Gremial de Conferencistas, Coach y Capacitadores de Guatemala. Pues bienvenida, Janine, y tu turno, querida. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer compartir esta plataforma digital con tan grandes líderes femeninas. Y bueno, hay mucho que decir, ya han dicho bastante también. Hoy quiero hablarles desde la perspectiva del liderazgo directamente. Todos podemos comunicar perfectamente bien, todos nos comunicamos de una u otra manera, pero la pregunta es, ¿conectas? Porque muchos comunicamos, pero pocos conectamos. Y cuando no conectas, no logras influir. Y si no logras influir, no hay liderazgo. Porque como dice mi querido mentor y gurú del liderazgo, John C. Maxwell, liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Entonces, en este ámbito tan globalizado, competitivo, pero sobre todo homogéneo, en el que la nueva era nos está llevando a una manera distinta de hacer negocios, porque antes el hacer negocios era a quién conozco, hoy es quién me conoce. Y también estamos llegando a una era de humanización. Las empresas necesitan humanizarse, a pesar de toda la tecnología, cada vez estamos resintiendo más esa necesidad de conectarnos entre nosotros. Entonces nuestro liderazgo va a mejorar y va a poder potencializarse a medida que nosotros logremos comunicarnos para conectar. Yo trabajo desde la marca personal y liderazgo y quisiera compartirles esto. La marca personal somos nosotros. Como decía nuestra compañera Silvia, ¿qué es lo que estamos proyectando? Y también Reilis.
¿sí? ¿Qué estamos haciendo en conjunto? ¿Cómo estamos utilizando la mirada? ¿Cómo estamos utilizando los gestos, las expresiones? ¿Concuerda lo que digo con lo que expongo con mi lenguaje corporal? Marca personal somos todo el conjunto de habilidades, experiencias, conocimientos, evolución que tengamos cada uno de nosotros. Pero debemos hoy día más que nunca tener la capacidad de hacer visible esa marca personal de manera consciente e intencional. Hay 6 elementos vitales que como líderes debemos de manejar para tener una presencia líder en el ámbito de hoy. Carisma, comunicación, credibilidad. Carisma, comunicación, credibilidad. También tenemos que manejar competencia, saber conectar y generar confianza. Pero si se dan cuenta, dentro de esos 6 elementos, hablo de conexión y hablo de comunicación. La oratoria es vital y la oratoria es la elocuencia con la que podemos hablar para convencer, motivar, pero en general es para influir. Y ahí es cuando nosotros logramos un verdadero liderazgo, porque tenemos seguidores que escuchan lo que estamos diciendo. Y la oratoria, me interesa muchísimo hacer la aclaración que no es para ser un conferencista necesariamente, no es para subirnos en una plataforma virtual con miles de audiencias o en una presencial, no, es desde el 1 a 1. Cómo yo me comunico con mis colaboradores, con mis proveedores, con mis clientes, de manera elocuente para lograr influir en ellos. Hay la necesidad hoy en día, también es importante que visualicemos que como no estamos de manera presencial, debemos de darle la importancia a la oratoria virtual. No dejar a un lado todo aquel tecnicismo, todas aquellas competencias que puedes lograr desarrollar y habilitar y ser hábil como un conferencista, como decía Maite, no necesariamente nace. El buen orador se hace. En lo personal, vengo trabajando en relaciones públicas en una universidad, en la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia. He tenido la oportunidad de comunicarme a muchas audiencias, pero realmente yo les podría decir que yo aprendí adecuadamente la oratoria cuando intencionalmente decidí capacitarme como locutora, con capacitaciones de oratoria, con la técnica de manejo de una oratoria. Y ahí entendí que a pesar de tener cierta habilidad de comunicación, realmente mejoré para poder lograr esa atención, conexión y habilidad de influencia en mi audiencia. No me quiero ir sin dejarte algunos tips, sobre todo ya la compañera Raylis hizo una muy buenos tips para que pongamos en práctica. Hoy te quiero sumar a eso algunos tips para la oratoria virtual, que en esa vida estamos en este momento y espero que en algún momento podamos regresar a esas grandes audiencias presenciales que a nosotros como conferencistas de alguna manera nos da vida, poder ver las caras de las personas. Hoy te cuento que nuestra audiencia es la cámara. Entonces, el primer tip es, no te pelees con la cámara. Entiende que ese foco es tu audiencia. Ese foco son los ojos de quien te están viendo. Entonces, trata, hasta donde te sea posible, de visualizar directamente al foco de la cámara para que conectes con tu audiencia. Número 2, busca un plano adecuado en el cual puedas tener un fondo liso para que no hayan distractores y sea tu lenguaje corporal y tu lenguaje verbal el que llame la atención para conectar. Recuérdate que a través de una computadora o a través de una pantalla es aún más difícil el poder mantener la atención de las personas. El manejo de la voz y el tono de manera que puedas hacer altos y bajos para hacer ese llamado, para que las personas que se están distrayendo con todo lo que puedan tener alrededor, vuelvas a atraerlos hacia lo que estás diciendo. Manejo de las manos.
el manejo de los gestos de la cara. Pero te voy a hacer un tip muchísimo más importante. Cuando nosotros estamos hablando, ya sea en la oficina y estamos al frente de todos los compañeros en una mesa de trabajo o estamos en una audiencia lejos en un escenario, no estamos tan cercanos a la audiencia, hay menos posibilidad de que las personas vean hasta el último detalle de nosotros. Cuando estamos en la oratoria virtual, estamos de frente a la cámara, tenemos que tener muchísimo más cuidado de cualquier gesto extra que tengamos, de algunos tics que a veces tenemos, como el pelo, como tener un lapicero en la mano, o a veces rascarnos la nariz. Esos tics tienes que tener mucho más cuidado ahora que estamos en la era en la oratoria digital, porque de lejos a veces lo podemos disimular un poquito mejor. Un buen audio, una buena luz. No es necesario que gastes. Con lo poco que puedas comprar, solamente asegúrate que sea calidad para que la atención de la audiencia se genere con influencia. Y bueno, esos son algunos tips que te puedo dar. Y hay algo más importante que te quisiera compartir hoy, el nerviosismo que todos nos comentan. En primer lugar, quiero hacerte un llamado. Somos mujeres. Y desde que somos mujeres tenemos una habilidad nata de sonreír, una habilidad nata de movernos con las manos, una habilidad nata de poder transmitir emoción a los demás. Pero a veces los nervios nos congelan. Entonces, un tip que yo te puedo dar, que para mí en lo personal ha sido lo que me ayuda a manejar totalmente el nerviosismo, es la preparación. Cuando quiera que vayas a hablar, no solamente en una audiencia o en una cámara, sino que en tu sala de reuniones con tus colaboradores o con algún cliente, prepara lo que vas a decir. Escríbelo. No tienes que hacerlo de manera de memorizar, no. Con algunos lineamientos que te permitan, eso te va a dar una guía. Pero cuando tú te sientes preparada, seguramente los nervios se van a difundir. Aunque no te olvides de algo, todas, a pesar de hacerlo 1000 veces, y hasta mi querido mentor John Maxwell, que tiene años de hacerlo, dice que él también al inicio siente nervios. Así que la preparación es totalmente vital para que esos nervios sean solo de inicio y luego arranques motores. Así que no te olvides, liderazgo es influencia, nada más y nada menos, y cuando tú conectas, influyes. Un placer. Pues muchas gracias, Janine, por tu intervención. Bueno, quiero trasladarte desde aquí que ha habido muchísimos aplausos por una frase que has dicho, que es que hoy no se trata de quiénes conocemos, sino quiénes nos conocen. Entonces, esa frase le parece a la gente muy bonita, genial, y bueno, te lo quiero trasladar desde aquí para que sepas que está encantados con lo que te han visto, te han escuchado, y bueno, pues nuevamente daros las gracias a todas las compañeras que han intervenido, y ahora es el turno, bueno, pues de las miembros que están conectadas a la sala, por si alguna quiere intervenir, hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Alguna compañera? Yo de todas maneras por aquí, si me... Patricia, vamos a ver. Patricia, soy por aquí. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí desde Argentina también. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Me encantó. Y una pregunta que tengo es, hablan de conectar. A mí me pasa que no soy una mujer grande y me gustaría conectar más con los jóvenes. Y siento que me cuesta o es algo que nos está costando, ¿no? Pero en lo que yo estoy, que es la sustentabilidad, el desarrollo sostenible, creo que hay un gran trabajo de la juventud, y entonces digo, ¿cómo lograr esa conexión? Mi especialidad no es la comunicación, vengo de la industria, con lo cual, como ustedes decían, hay que formarse en comunicar, pero ¿cómo conectar con la juventud?
porque siento como que nos ven grandes, o sea, siguen a otros. ¿Alguna tiene algún comentario? Por ejemplo, Maite, tú que has intervenido la primera, si le quieres responder. Muchas gracias. Patti, bueno, pues de alguna manera ya Elian, Raibelis, Silvia y Janine lo han comentado. De hecho, hay 3 características que yo te recomendaría, que son, hay que tenerlas siempre presentes, y ya por ahí lo decía Silvia, ¿no? La honestidad, esta parte en la que los jóvenes, sobre todo hoy más que nunca, están pidiendo de nosotros los adultos que seamos muy honestos, muy claros en lo que vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar. Por supuesto que siempre van a seguir a alguien que ellos sepan que sabe. El conocimiento entonces viene siendo una parte importantísima cuando uno hace estas intervenciones con ellos. Y yo diría que otra de las más importantes que construye la credibilidad, y de hecho son los 3 ejes, que es honestidad, conocimiento, y la última es dinamismo. Que te sientan como ellos, que te sientan ágil, que te sientan amena. Para lograr todo esto, bueno, pues obviamente los griegos, que ya eran los grandes maestros, hablaban de logos, patos, etos, y cada uno lleva una forma de trabajarse, ¿no? Por ejemplo, desde cómo estructuras el discurso. Es diferente como lo haces para un grupo de mujeres, por ejemplo, solamente, que para un grupo heterogéneo, que para un grupo de mujeres de cierta edad, que para un grupo de mujeres jóvenes. Y estas adaptaciones al público son una de las claves importantísimas que tenemos que tener siempre como muy, muy presentes, ¿no? El objetivo, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Porque ese objetivo, junto con este análisis que yo hago de la audiencia y esta estructura muy clara de mi discurso, me tiene que llevar a lo que ahora los jóvenes le llaman, que antes nosotros lo conocíamos como historias, y hoy le llaman storytelling, ¿no? Le han puesto un nombre muy moderno en inglés. Pero siempre los buenos conversadores a través de toda la vida han sabido contar historias. ¿Y quién no recuerda aquel maestro en cualquier etapa de nuestra escuela que con historias y a través de las ideas nos hipnotizaba, nos llevaba, nos motivaba, nos convencía de aprender más de su materia? Entonces las historias son muy potentes. Otra cosa que el cerebro agradece mucho es que le demos conocimiento. Hay fiesta en el cerebro. Y siempre que le damos un poco de conocimiento a través de datos, y esto aplica para cualquier tipo de discurso, datos bien digeridos, haciendo lo difícil fácil, el cerebro de las personas que nos están escuchando hacen fiesta. Por eso yo hablaba de que la oratoria es arte, porque estamos trabajando en el lienzo más complicado, que es el cerebro. Y en algunos casos el cerebro responde inmediatamente, en otros casos ese que nos estaba escuchando se va a su casa, a su oficina, a su trabajo, y en esas reflexiones cuando empieza a tomar conciencia de lo que dijimos. Otra de las cosas, creo yo, muy importantes, y no solamente para grupos de jóvenes, sino en general para cualquiera, es que no saturemos de información a la gente. Porque ya de hecho vivimos en la era de la infoxicación y tenemos que elegir muy bien nuestros argumentos, muy bien qué es lo que les vamos a decir. El equilibrio en la información nos lleva también a hacer una pieza de oratoria dinámica, mucho más cercana, por supuesto, a la gente. Generar confianza, por supuesto, y pensar en el tiempo. Dicen por ahí, discurso bueno y breve, doblemente bueno. Si soy la primera, si soy la segunda, si soy la última, cuando mi discurso está muy bien pensado, muy bien planeado, no hay palabras que sobren, estoy diciendo lo que tengo que decir, no tengo por qué usar más tiempo. A veces pensamos, uy, voy a tener que usar tantos minutos, pero si en 3 minutos puedo decir lo que tenía que decir, lo digo en 3 minutos. Y ese es el discurso más impactante. De hecho, los discursos universalmente más poderosos son arengas, y las arengas son discursos muy cortos, como cuando Napoleón le decía a sus tropas, ¿no? Llegando a Egipto, mirad, siglos de cultura nos observan. Y esa era una arenga. Entonces, tenemos que también saber aprovechar nuestro tiempo, equilibrio en el número de argumentos, repito, honestidad, conocimiento y ser dinámica.
haber hecho un buen estudio de nuestro público, contarles historias, contarles frases y sobre todo acompañarlo de nuestros gestos, nuestros ademanes, nuestro tono de voz, que siempre vaya muy acorde con el mensaje que estamos dando y con esa cualidad y capacidad que tenemos las mujeres de ser naturalmente empáticas y además fuertes al mismo tiempo, poderosas en nuestro discurso, porque es cierto que también habemos mujeres vehementes para dar discursos poderosos, como le hicieran, bueno, pues, por ejemplo, Michelle Obama, ¿no? Vámonos cerca de Michelle, que Michelle puede hablarle a todos en un solo discurso y está hablando a hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, que tiene esa facultad. Y como ella, bueno, pues podríamos hablar de otras tantas, ¿no? Pero bueno, básicamente será lo que te diría, y siempre un discurso alineado con lo que yo soy me va a llevar a esta honestidad, a esta congruencia, que es lo que a final de cuentas comunica más y de manera más potente, mucho más poderosa, más directa, más plena y sobre todo generando lo que nosotros queremos al final, acción. Porque un discurso que no lleva a la acción no valió la pena darse. Muchas gracias, Janine. Y luego hago una pregunta que ha llegado muy interesante para Elian. Dinos, Janine. Uniendo el cierre que hizo Maite, me recordé de una frase muy interesante que está en el libro de John Maxwell que se llama ahorita no me acuerdo, la importancia de las relaciones, pero la frase que quería enlazar con lo que dijo Maite, dice ahí, cuando tú te conoces a ti mismo, conoces tu audiencia. Y luego quisiera contestar para Patricia un poco tu pregunta. En mi experiencia, lo que hoy en día, como dice Maite, está prevaleciendo es el mensaje corto, el mensaje fácil y el mensaje enlazado con historias. Dentro de la metodología que yo aprendí de oratoria con Maxwell es hacer discursos de 1 minuto y medio de una historia con un punto de enseñanza. Y eso para mí ha sido maravilloso. En el caso de los jóvenes, eso impacta muchísimo porque lo enamoras con una historia, que a todos nos encanta la historia, a todos nos encanta el cuento, a todos nos encanta poder llevar la mente hacia ese momento del cual me estás hablando, me transportas y luego me cierras con el punto de enseñanza. Eso es bastante muy efectivo con jóvenes, la alegría, la conexión. Y luego, la influencia muchas veces se logra por hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio, dice el liderazgo. Entonces, en la comunicación, cuando tú das comunicación de valor que pueda servirles en este momento para algo, que lo puedan poner en acción, empiezas a generar esa confianza de querer seguir lo que tú estás comunicando. Entonces, cuando vayas a transmitirles algo, pregúntate a ti misma, ¿en qué forma lo pueden poner en práctica y para qué les puede servir en este momento? Y entonces, conecta bastante con ellos. Gracias, Janine. Os pido intervenciones y respuestas cortas, por favor. Elian, bueno, había una pregunta que me ha también con curiosidad, ¿no? Silvia desde España te pregunta, Elian, dice, ¿la oratoria hace a las líderes o solo las buenas líderes hacen buena oratoria? ¿Aló? ¿No te escuchamos, Elian? Disculpen, ahora sí. No me di cuenta que el micrófono estaba apagado. Lo que estaba diciendo es que me parece que no debemos olvidar el hecho de que todas somos líderes. El hecho de que tengamos ciertas habilidades o no, son cosas que podemos desarrollar. O sea, el líder se hace también, como decía Raibelis, que un buen orador se hace. El liderazgo es algo que se puede aprender. O sea, creo que hay personas que sí tienen la dicha, no sé, de haber nacido líderes,
pero todas tenemos la habilidad de desarrollar ciertas habilidades para poder llegar a ser líderes. No es algo que está denominado solamente para ciertas personas. Muy bien, gracias, gracias. Silvia, ¿querías comentar o incluir 2 frasecitas? Me habías comentado. Cuéntanos. Sí, auxiliadora para Patri. Hola Patri, desde otro lugar de Argentina. Hablaba recién Maite de los ejemplos y yo en base a la experiencia de trabajar con muchos jóvenes de secundario también y en los primeros años de universidad, te voy a decir 2 cosas. Los periodistas decimos que la información es poder, tener información es poder. Yo te invitaría a que hagas un viaje hacia tu interior, porque más allá de cómo le decimos las cosas a los chicos para entusiasmarlos, es qué le decimos. Buscar sus gustos, sus preferencias, qué les encanta hacer. Todos hemos sido chicos y todos hemos sido adolescentes, y es mucho más fácil que alguien siga a alguien, que colabore, que ayude, que se entusiasme, que se llene de alegría, cuando nosotros logramos encontrar qué les gusta. Y ahí, bueno, ser creativos en cómo le brindamos lo que le busca. Y además, trabajar mucho con la sorpresa. A los chicos les gusta mucho que nosotros los grandes también los sorprendamos. Así que te invito, Patria, que hagas un viaje a tu interior, que te fijes o que hables con adolescentes que les gusta, que quisieran, que eligen, y creo que desde allí elegir cómo decirles, de qué manera prepararlos y cómo armar tu discurso para llegar a ellos. Si te sirve. Muy bien, gracias Silvia. Bueno, pues nos están pidiendo intervenir Yolanda y María, así que Yolanda, por favor, tu pregunta. Está cerrado tu micrófono, Yolanda. Ahí. Disculpadme, ahora. Ahora, Bueno, listo. Pues muchísimas gracias a todas. Ha sido muy, muy interesante todo lo que habéis dicho, todas y cada una de vosotras. Yo tengo una pregunta muy breve para Eliane, porque Eliane ha hablado antes de comunicar siendo auténtica, intentarlo o conseguirlo, y las 2 cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te parece la práctica del teatro como aficionada para fomentar este deseo de ser auténticas cuando hablamos? Y te lo pregunto concretamente porque yo era bastante tímida y desde bien joven me apunté a unos grupos de teatro y me sirvió bastante. Entonces, sí, bueno, me parece, muchas gracias por la pregunta. Me parecen geniales ese tipo de clases. Yo he tomado un par de clases así, acá le dicen improv, como de improvisación de comedias, y me han servido mucho para, sabes, me gusta mucho utilizar el humor cuando hago mis presentaciones y tiendo a incluir así como cosas que rompan un poquito la tensión durante el discurso o la presentación, y ese tipo de clases me ha ayudado muchísimo a encontrar ese tipo de situaciones que rompen el hielo con el público, ¿no? Y creo que una vez que sabes, si al principio no encuentras cuál es la temperatura del lugar en donde te encuentras presentando, creo que eso ayuda mucho como que a que la gente se empiece a añadirle calidez a lo que estás diciendo. Y a mí me han servido muchísimo. Muy bien, gracias. María, querías preguntar. Tenías la mano alzada. Cuéntanos, María desde México. María. Hola. Muchos saludos a todas, la verdad, todas poderosísimas, excelente discurso. Saludos desde México, María Auxiliadora, finalmente, hola, al menos virtual. Tengo una pregunta, bueno, en base a lo que compartió ahorita, hace un momento, perdón, Ray Bellis, pero la pregunta pues es general para todas ustedes. Hablaban de
hacer uso de técnicas para modular la voz. Uno de los puntos que compartió Rebelis. Es mi pregunta para ella y para todas ustedes es qué tipo de técnicas, qué tipo de mecanismos, qué tipo de ejercicios a ustedes les ha dado más resultado para efecto de modular su voz. Gracias. Antes de trabajar el tema de la voz, la base de todos es la respiración. Y creo que Silvia lo comentó en algún momento, es el tema de la respiración diafragmática. Entonces, con lo primero que hay que comenzar a trabajar es y buscar, hay muchos ejercicios en internet de cómo respirar de manera correcta. De manera que esto te permita, porque la base para la producción de la voz es justamente la respiración. Entonces, punto número 1, comenzamos a trabajar nuestra respiración para aprender a hacerla correcta, que es la respiración diafragmática. Número 2 es comenzar a trabajar los tonos. ¿Cuál es el tono más alto? ¿Cuál es el tono medio? ¿Y cuál es mi tono más bajo? Y eso lo puedes hacer, por ejemplo, trabajando trabalenguas, lecturas en voz alta que te permitan ir entendiendo y conociendo. Además, tu timbre, la velocidad con la que generalmente hablas, tú puedes tomar el celular y grabarte para que empieces a escuchar. Y el tema de la modulación lo irás haciendo en la medida en la que entiendas el espacio en el que te toca hablar y las inflexiones, que es lo que le da el sentido y el tono verdadero a lo que nosotros decimos. Cuando quiero comunicar, grábate, incluso puedes poner un celular y pasarte un buen rato conversando con alguien de manera normal para darte cuenta cómo hablas, para identificar de manera natural cuál es la forma en la que tú expresas el mensaje usando tu voz y tono. Entonces ahí te darás cuenta si hablas rápido, si hablas moderado, si hablas muy alto o hablas muy bajo, porque los tonos hablan de nuestro empoderamiento, de nuestras creencias, de cómo explicaba Silvia, cómo nos vemos hacia adentro, así como mi control o mi convencimiento del mensaje que voy a ofrecer. Y para eso lo primero es entender y reconocer, ser consciente de cómo hablo, cómo es mi voz, y luego empezar a hacer ejercicios, por ejemplo, de trabalenguas en voz alta, como te decía, de lectura en voz alta. Puedes tomar textos así tipo teatro que conversaban las chicas de la importancia que tienen, que te ayuda a ir encarnando o así decirlo, asumiendo voces y papeles distintos. Hay otras técnicas que en internet se pueden encontrar y el tema del entrenamiento es sumamente importante porque estas son cosas que no se aprenden de la noche a la mañana y el tema voz es un solo elemento de todo lo que necesitas para aportar a transformar todo eso. Gracias, Rabieli. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Si alguna tiene algún comentario, vamos a ver. Voy a ver si hay alguna pregunta. Solo quiero agregar rápidamente algo que dijo para los ejercicios que comentó mi compañera con trabalenguas. Te sugiero utilizar también la parte de ponerte un lápiz en la boca cuando digas los trabalenguas para que puedas mejorar la dicción, que es parte también del entrenamiento. Y en esas grabaciones también puedes tomar tiempo de cuántas palabras por minuto sueles dar cuando tú hablas, porque eso te va a ayudar a la hora de calcular los tiempos que vas a requerir en cada presentación. Cada uno de nosotros hay un promedio general, pero lo ideal es conocer cuántas palabras cuántas palabras mencionas tú. En cuanto a lo que es impostación y manejo de voz, por supuesto, tendríamos que estar revisando, primero, articular. A menos de que fuéramos Demóstenes, que era tartamudo, quien se ponía piedras en la boca para poder precisamente dominar la lengua y esa tartamudez, pues lo que yo recomiendo es aprender a abrir la boca bien, articular. Porque nuestro órgano de fonación, que es una maravilla, está integrado primero por la nariz, por supuesto la boca, el paladar, luego viene la faringe, hasta los pulmones. La respiración, como decía Rebelis, es básica para poderlo hacer. Pero imaginemos que nuestra boca es como un gran megáfono. Si yo tapo el megáfono, pues tapo la potencia, la belleza y la plenitud de la voz. Por eso es tan importante aprender a articular, a abrir la boca. Hay que aprender a vocalizar también. Para ello hay ejercicios que se hacen de tono medio de voz para poder ir aprendiendo precisamente dónde está mi tono de voz verdadero. Muchas veces las mujeres, nos pasa en particular, nos han enseñado que una voz tipluda, chilloncita, es más femenina. Y pues la verdad es que no.
Hay voces graves de mujeres sumamente hermosas y a veces tenemos tapada la que sería nuestra verdadera voz. Por eso es tan importante el ejercicio de los tonos medios de voz para poder nosotros realmente aprovecharlo. Otra cosa muy importante, independiente de si hablamos rápido o lento, porque estos ya son estilos de hablar, hay gente que habla rápido y es muy buena, hay gente que habla despacio y es maravillosa, son cómo estamos utilizando todos los tonos de voz, pero también las pausas y los silencios. Las pausas y los silencios le dan poder a una frase, por ejemplo, que yo voy a empezar a decir importante. Antes de la frase, uso una pausa. Genero un poco de expectativa y entonces suelto la frase. Entonces, recapitulo un poquito, por supuesto la respiración, trabajar todo nuestro órgano de fonación, aprender a articular, abrir la boca, a menos de que tengamos algún problema, usamos apoyos como piedras o cosas de este tipo, aprender a vocalizar. Hay ejercicios que se hacen también de articulación con grupos consonánticos, bra, bre, bri, bro, bru, y abriendo bien la boca, cla, cle, cli, clo, clu, y hacemos todos estos ejercicios. Pausas y silencios en la oratoria son sumamente poderosos. Gracias. Bueno, pues vamos a finalizar. Silvia me pedía una última intervención y ya terminamos. Dinos, Silvia. Dos palabras, María. Creo que es absolutamente importante el tema de ejercitar y trabajar los músculos de la cara, porque si nosotros, somos corredores, necesitamos ejercitar los músculos. Nuestros músculos de la cara se atrofian, comienzan a doler, se acalambran, es uno de los principales inconvenientes que tenemos a la hora de hablar durante mucho tiempo. Y lo segundo es, mi primera base, como dijo, Raibelis, es el aire, por supuesto, que es nuestra materia prima, necesitamos el aire para proyectar la voz y para usar los volúmenes. Y lo segundo, para saber cómo lo digo, de qué manera lo digo, lo primero que tenemos que poner al mensaje, María, es la intención. Busco qué intención quiero con ese mensaje y luego desde ahí armo cómo lo quiero decir, de qué manera lo quiero decir.